Hola, hola, buenas noches, tardes todavía. Está hermosísima la tarde aquí en el Valle de la Ciudad de México. Me da pena por los de la península porque están inundados. Ha llovido 5 días seguidos. Sin embargo, hoy finalmente podemos retomar la sesión que desafortunadamente se nos interrumpió hace 8 días para hacer la presentación de conclusiones y una propuesta de decálogo para un comercio ético y mejores prácticas colaborativas. Junto quiero invitar a Adriana que platiquemos un poquito de cómo estuvo el proceso de estas últimas 4 sesiones, 4 semanas, casi 5, en el que ustedes nos acompañaron. Estamos muy agradecidos. No se vayan, al final les vamos a platicar qué es lo que sigue. Y pues, Adriana, ¿qué podemos decir después de 4 sesiones? Gracias, Marta. Bueno, primero que nada, agradecerte por tu participación. Ha sido sumamente valiosa y, bueno, también agradecer a todos los que estuvieron en la mesa. Pues tuvimos 4 mesas sumamente vibrantes, activas, y estuvimos muy contentas de poder tener toda esta participación. Somos conscientes que pues tenemos que invitar a más gente, pero intentamos de tener un grupo variado desde el sector público, el sector de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil y obviamente de los colectivos de mujeres y hombres artesanos y también de diferentes marcas, propuestas de colaboraciones comerciales. Entonces, muy contenta porque realmente tuvimos muchísimos resultados de contenido y creo que lo vamos a poder representar claramente ahora que presentemos el decálogo. Pues justamente hablando de la mesa 1 en la que tú, representando a Impacto, presentaste el modelo sistémico, pues se denota que hay un trabajo de años detrás de esto. Creo que estoy muy contenta que esto le da una proyección a Impacto para que de alguna manera desde la trinchera de las ONGs sirva para acuerpar, para mediar con todos los sectores. Lo segundo que sentí muy, muy valioso de la participación de mujeres sembrando la vida a través de Xunca fue no olvidar el Lekil Kush Lejal, el buen vivir, y que los programas y proyectos sean integrales, que no sea solo la compraventa de lo artesanal o lo textil, el fin, que sea un medio hacia un fin. Y para mí eso también fue muy valioso. Creo también que con este trabajo que hicieron ustedes, que han hecho y que vienen haciendo, la cuestión de cómo construir el decálogo a partir de diversas voces de los sectores dentro de los que tenemos que ver en decisiones fue muy importante, porque no era nada más, bueno, invitamos a mucha gente a participar, sino que ya estaba delimitado por sectores. Sí, así es. Fue muy interesante, pues nos tardamos bastante semana por semana tener el contenido apropiado para que hubiera una discusión profunda y pues precisamente para la mesa 2 tuvimos ciertas conversaciones con Susana Harp. Ella muy amablemente nos propuso a Miguel Pot porque ella estaba con el tema del COVID en las comunidades de Oaxaca, pero también fue muy interesante ver pues cómo lo están planteando desde el Senado. Sabemos que todo tiene sus pormenores, sobre todo el marco legislativo que es complejo, y ahí pudimos hacer una unión con Secretaría de Cultura, que en el área de capacitación ya tenemos una cierta colaboración, y también muy interesante el que se transparente pues la dificultad de poner estas prácticas a la mano de las mujeres y los hombres artesanos y cómo lo pueden construir y apropiar y hasta moldar a sus necesidades, pero desde
desde la base, desde el trabajo de las comunidades, en las comunidades y bajo sus propios criterios de autodeterminación. Me pareció sumamente interesante y también tener la oportunidad de conectarnos, vincularnos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A nivel estatal tenemos una muy buena relación, una alianza, de hecho, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ellos nos hicieron favor de conectarnos con el cuarto visitador, el doctor Javier, y fue fantástica su participación también. Muchos puntos interesantes a tratar, sobre todo referente a la pluriculturalidad. Eso ya lo mencionó en la mesa que se nos fue la señal Andrea Bonifaz, pero de todas formas vamos a tener un pequeño resumen esta vez. No, y pudimos constatar que de manera inédita, 3 instancias de gobierno están caminando juntos, están alineados. Ellos mismos hablaron un poco de diferencias de interpretación entre ellos. Sin embargo, no son cosas que impidan el diálogo y el avance, ¿no? Y el reconocimiento y profundo respeto a las decisiones que se tienen que aterrizar desde la base para arriba, que creo que abona a lo que nosotros estamos buscando. Sí, sumamente importante. Y bueno, la tercera mesa también fue sumamente interesante, fue un enfoque indigenista. Tuvimos ahí una propuesta de investigación-acción con una mexicana que está viviendo en Nueva Zelanda, haciendo su doctorado en descolonización del diseño. Diana Albarrán nos dio muchísimas bases para poder plantear el decálogo precisamente, y un colectivo que es sumamente respetuoso, que trabaja de base con comunidades indígenas en Chiapas, que es Malacate. Y por otro lado tuvimos a una organización no gubernamental que lleva muchos años trabajando aquí en San Cristóbal de las Casas, Quinalancetic, con un enfoque feminista de lucha y resistencia, con un enfoque en los derechos de las mujeres. Y pues es muy interesante poder escuchar su retroalimentación y que trabajan muy de la mano con la cooperativa Jolón Mayetic. Aquí estuvo Rosalinda también, Yolanda, Marla. Entonces, muy contentas con esa mesa, muy interesante, y por ahí estaban los compañeros de Oaxaca también. Claro, estaba David Villanueva de Huizache, que en Oaxaca se ha dado un fenómeno de que hacen una cooperativa, se juntan los artesanos de diferentes disciplinas, de diferentes aspectos, ponen una casa en el centro de Oaxaca, pagan unas rentas que deben ser bastante fuertes, y a través de la punta de lanza, la comercialización del contacto directo entre el productor y el comprador, van viendo cuáles son las necesidades, qué pide el mercado, qué tipo de innovación se requiere. Y entonces hay una súper comunicación, y la forma en que están ellos organizados es basándose en las formas tradicionales oaxaqueñas del tequio, de la gozona, de la guelaguetza, del intercambio. Entonces se van turnando para atender la tienda, y todos aprenden de esta manera. Entonces, como un modelo, creo que también Huizache puede servir para otros colectivos en otras partes del país. Sí, a mí me encantan también que tienen un enfoque también de arte objeto, y pues eso genera muchísimo interés en el consumidor y la consumidora, pero desde su misma cultura e identidad. Me encanta el proyecto. Y finalmente, pues tuvimos la mesa 4, que también circunstancialmente estaban los compañeros de Un Octavo Takamura y de Fábrica Social, que habíamos compartido también el espacio de A la Mexicana, una exposición que hicimos en Notting Hill, en Londres, el año pasado, y pues estuvimos muy contentos de volver a compartir la mesa, y muchísimas retroalimentaciones que tienen que ver con esa resignificación del diseño y el respeto de los diseñadores y cómo se puede trabajar colaborativamente. Y también Yatali Rosas como, Claro. como una persona
nacida, criada dentro del seno de la comunidad triqui de San Andrés Chicahuastla, profesionista, doble profesionista, como ingeniera textil, que salió huyendo de la carrera, porque no, yo no voy a llevar la industria a la comunidad, ¿no? Y también con una maestría en desarrollo económico de la UAM. Entonces, Yatalif creo que fue muy interesante cómo con ejemplos dijo, han venido y esto funciona y esto no funciona, y al final de cuentas, ¿por qué no nos escuchan? ¿Por qué no hacemos un diálogo para ver qué soñamos y en qué puede servir como puente y fortalecer nuestras capacidades de decisión, el diseñador o el comercializador? Entonces, creo que fue muy bonita esta manera de cada binomio, las opiniones de ambas partes. También de Andrea Velasco y Santiago El Pinar con Juanita, sí, me encantó. Con Juanita igual. Ella es una persona muy joven. Santiago tiene sus peculiaridades de pérdida de la tradición textil. Entonces, pues lo ve de una forma muy, muy nueva, muy fresca, y es una mujer sumamente empoderada. De hecho, pido disculpas porque nos falta añadir su nombre. Julia Pérez nos mandó también, que trabaja con Fábrica Social, retroalimentación para esa mesa, pero también nos dimos cuenta que la voz justamente de los colectivos, pues es la voz principal, ¿no? De esta retroalimentación, de cómo podemos realmente definir un decálogo en donde ellas están al centro. Pues sí, y si con esto ya más o menos hicimos un breve recuento. Súper, vamos a hacer nuestro viernes tradicional antes de pasar a la siguiente. Sí, claro. Pienso. Yo les comento, yo estoy usando un vestido de La Compré, que hoy es Casilda Mood. Es un saquito de la talentosa Carmen Reón, aunque no usa técnica ancestral en este caso. Es un dibujo impreso de arte. Y traigo una diadema hecha en Wistán con las compañeras de Impacto, y además de las diseñadoras de Impacto están promoviendo este nuevo proyecto. Usan las flores tradicionales, pero con un bordado súper fino, que me encanta. Es un regalito. Buen regalo. Bueno, pues yo me paro un momentito, ¿verdad? Para presumir mi huipil de Venustiano Carranza, antes conocido con San Bartolomé los Llanos, que hay que regresar a los nombres antiguos de los pueblos de los Altos de Chiapas, y es uno súper fino. En esa época me endrogué para poderlo conseguir, y un rebozo muy lindo que de casualidad van los colores, hace juego, y es un rebozo de Tenancingo, Estado de México, con colores diferentes, muy tradicional el diseño, bonita punta, y unos aretes de lapislázuli con unos colibrís que son, pues, de alguna manera el símbolo de la hiladora, de la hilandera desde la época prehispánica. Entonces, ese es mi atuendo viernes tradicional. Pues empezamos. Lo empezamos a platicar el viernes pasado, que es el corazón de palabras. Este corazón de palabras se logró, y que yo digo, bueno, pero parece un quexquemet de palabras, así que es un corazón aquexquemelizado, donde meten en un programa todas las palabras que se seleccionan, que la máquina va sacando de las grabaciones, y hace este collage. Y en el collage lo que vemos que sale con muy buen tamaño es el Lequil Kushlehal, el buen vivir. Y a mí me encantaría que los diferentes grupos étnicos y las tejedoras pues le dieran de alguna manera una traducción a sus propios idiomas, de que nuestro objetivo
final es el Lequil Cuxlejal. Y detrás de ello, pues está el asunto de lo colectivo, está el asunto de los derechos culturales, está el asunto de políticas públicas, la comunidad como tal, las ONGs, los diversos sectores, las mejores prácticas, el conocimiento, el desarrollo, las voces. Y entonces este juego de palabras pues nos permite como enfocar hacia dónde vamos con nuestro decálogo. Y esto me lleva a hacer una presentación breve del decálogo en términos generales, que si mal no recuerdo, ahí fue donde se nos fue la señal y yo me quedé así como congelada, sin saber qué hacer, pero ¿qué hacíamos? No tenía yo la presentación como para seguirle de manera más solita, ¿no? Y yo no quería hacerlo sola, yo lo quería hacer con todas las compañeras y los compañeros. Entonces lo vamos a retomar, vamos a partir desde este decálogo que llamamos el decálogo del saber artesanal textil. ¿Y qué es lo que está en la base? Son los colectivos, las cooperativas, la capacidad de que las artífices se junten, se unan para discutir, debatir y llevar su voz como parte de las negociaciones con los demás sectores. Lo que hicieron aquí en Impacto de una manera muy visual, que lo van a ver ya con los decálogos particulares, es nos vamos en una barra que empieza en el azul claro y se mueve hasta el violeta, y cada uno de estos cambios de color es uno de los sectores. Vamos a tener el sector de incidencia pública, el sector de formación y profesionalización, que es el papel de las ONGs, el sector de las colaboraciones comerciales, entendidos diseñadores, marcas, tiendas comercializadoras, el sector del emprendimiento social, que nos regresa otra vez a las cooperativas, a las empresas sociales de artesanos, artesanas, y finalmente los consumidores conscientes. Entonces, con esta propuesta son 5 sectores y el decálogo es retomado por cada sector. En este momento yo les hablaré de cuáles son los 10 puntos que cada uno de los sectores retoma para elaborar los 10 puntos, para desarrollar los 10 puntos del decálogo. Lo que vamos a hacer es presentar todo y vayan tomando nota o mándenos un mensajito para que a la hora de la discusión ya abierta a todos ustedes, entre nosotros, lo podamos tener a la mano. El primer punto del decálogo es autonomía y libre determinación aplicada en toda la cadena del valor. Y cada uno de los sectores va a hablar de qué implica. El 2 es reconocimiento a la colectividad. No estamos nosotros hablando del artesano de manera individual, sino con todo el respaldo y lo que implica de dónde vienes, cuáles son estas raíces que dan sustento a la identidad colectiva. El tercero, el valor de nuestra cultura, el valor de nuestros productos textiles. En este momento, evidentemente, nos estamos enfocando en lo textil, ha tenido muchísima resonancia, es un sector bastante bien organizado, que requiere más, pero visible, más que organizado, es un sector visible, digamos, ¿no? 4, preservación y protección de los saberes colectivos de los pueblos originarios, que nos va llevando hacia esta discusión y debate en torno a una apropiación cultural indebida. El 5, el escucha activa
y la comunicación asertiva, que creo que es uno de los puntos más nuevos, muy interesantes y que hacen resonancia de que no haya asimetría, sino simetría en las relaciones. El sexto, relaciones horizontales respetuosas, no jerárquicas, es decir, del 5 deriva también el 6. El 7, intercambio de experiencias entre colectivos y entre colectivos y el gremio artesanal textil. El 8, transparencia y trazabilidad, que resulta en gestiones responsables, éticas y consensuadas. La transparencia es que se diga, de aquí vengo, para acá voy, esta es mi relación, esta es la manera en que llegamos a acuerdos, esta es la transparencia y la trazabilidad. El 9 son las narrativas pluriculturales e incluyentes. Sí queremos dejar muy claro, muy asentado, que nosotros apostamos por la inclusión, por la posición pluricultural y o intercultural, de tal manera que haya una apertura y un avance a partir de buenos acuerdos. Y el 10º punto deriva también de acciones individuales y colectivas de transformación dentro de los colectivos en colaboración con el gremio artesanal textil. Entonces, estos vendrían a ser los 10 puntos que van a aparecer en cada uno de los decálogos por sector. Y con esto le paso la voz a Andrea Bonifaz del equipo de Impacto, quien nos va a hacer una presentación más sintética justamente de la incidencia pública, de la mesa 2 que tuvimos. Todo tuyo, Andrea. Muchas gracias, Marta. Pues sí, desafortunadamente la mesa pasada tuvimos complicaciones técnicas, pero si alguna de las personas que pues visualizan estos lives quiere como ver el detalle completo de lo que tiene que ver con el decálogo Saber Artesanal Textil en la parte de incidencia pública, pues está la mesa anterior con todo el detalle. En este momento pues haré un breve resumen de pues los principales puntos. De cualquier manera, al final, pues también estamos abiertas a sus preguntas, si es que llegase a quedar algo por ahí un poco suelto, ¿no? Entonces, retomando un poquito, pues recordar que pues este entendimiento del decálogo surgió pues de la mesa 2, en donde lo que hicimos fue generar un entendimiento de las políticas públicas y de las nuevas acciones legislativas en materia de protección patrimonial. Entonces, como mencionó Adriana, por ahí estuvo pues la participación de Miguel Po, del doctor Javier y de Alberto de la Rosa por parte de la Secretaría de Cultura. Entonces, pues bueno, dentro de los principales pues entendimientos conjuntos que pudimos tener al final de estas mesas, pues creo que es sumamente importante la parte del reconocimiento a la colectividad, es decir, todo este reconocimiento de las manifestaciones culturales, también entender que muchos de los elementos culturales pueden ser compartidos por una o varias etnias y que por lo tanto pues toda esta generación y toda esta creación de políticas públicas y sobre todo de leyes, pues es importante que den ese brinco hacia la colectividad, que de alguna manera pues se viene trabajando en el derecho en general con este entendimiento y esta profundidad un poco más individualista para, pues es importante dar paso a algo que ya es colectivo. ¿Esto que nos va a permitir? Pues precisamente lo que menciona en el punto 4, que es la preservación y la protección de los saberes colectivos de los pueblos originarios. Y en este punto lo que se rescató y que es un tema que se ha venido discutiendo no solamente en estas mesas, sino también en otros lados, es la importancia de empezar a generar pues estos registros etnográficos para poder hacer esta documentación de todos los elementos culturales y de las manifestaciones de los pueblos originarios,
pero pues con esta característica que tiene que ser desde las comunidades, es decir, el conocimiento que pues las comunidades poseen tiene que ser documentado por ellas mismas, claro, con el apoyo y con el acompañamiento debido de las organizaciones, de la sociedad civil, del Estado y pues evidentemente también de personas especialistas. Esto, digamos que si le devolvemos ese poder a las comunidades, podemos entonces empezar a hablar de relaciones horizontales y respetuosas, de empezar a dejar de lado la parte jerárquica, en donde realmente lo que se promocione sea el fomento al diálogo, el intercambio de saberes y pues que todo esto pueda generar una interdependencia que al final del día repercuta en pues políticas públicas y leyes que sean más puntuales y que realmente pongan en el centro la voz de las comunidades. Y pues bueno, también esto, como ya mencionaba Marta, pues nos habla de unas narrativas pluriculturales que sean incluyentes, que nos permitan desde la comunicación intercultural tender puentes y de alguna manera pues realmente generar un beneficio conjunto en donde sean escuchadas las peticiones pues de las comunidades. Y ya nada más para cerrar, pues el punto que ya en este proceso también que hemos tenido de retroalimentación por parte de varias personas, pues lo extendimos un poco más, que tiene que ver con las acciones individuales y colectivas de transformación dentro de los colectivos y en colaboración con el gremio del textil artesanal. Y en este punto, lo que platicábamos en la mesa pasada, es precisamente cómo se van a fijar estas pautas de colaboración con terceras personas para que se mantenga la esencia del textil artesanal como tal, sin pues comprometer toda esta parte del patrimonio cultural, pero pues también es importante en este punto hablar acerca de pues la protección no solamente a nivel cultural, sino también la protección que es importante a nivel económico, es decir, la protección de mercados, de qué manera pues el Estado tiene la responsabilidad de generar estas leyes y estas políticas públicas que no propicien malas prácticas, como por ejemplo la piratería, que es un fenómeno que se ve constantemente y cada vez con pues un crecimiento mayor, acelerado, en donde pues realmente implica una doble explotación del sector. Y desde este punto, cómo pues se tiene que trabajar en conjunto, que pues va muy de la mano con lo que mencionábamos antes de la interdependencia, de estar no solamente viendo la parte cultural, sino también la parte económica. Y en este sentido, pues también esta responsabilidad del gobierno de estar pues generando inversiones, sobre todo para las organizaciones de la sociedad civil, que ya tienen este conocimiento de base y que de alguna manera pues son las organizaciones que ya tienen un acercamiento más profundo y que pueden generar un desarrollo de capacidades y una profesionalización de base. Entonces, pues bueno, este es como el resumen general de la parte de incidencia pública y pues de cualquier manera aquí seguimos para cualquier pregunta o duda adicional. Gracias. Gracias, Andrea. Seguimos con el sector de formalización y profesionalización que nos va a presentar Adriana. Muchas gracias. Sí, bueno, voy a hacer una puntualización justamente de lo que nos mencionaba del decálogo Marta. Pues los colectivos y el emprendimiento social los tenemos de forma transversal, entonces vamos a estar viendo los 4 sectores. Y cuando decimos colectivos hablamos de grupos que son formales, muchas ya tienen una cooperativa por decir, pero también de grupos informales, ¿no? Pero siempre trabajando en colectivo. Y pues ahorita voy a ahondar en el tema de profesionalización y formación, que pues inciden mucho las organizaciones no gubernamentales y justamente
ahí se da mucho la interdependencia entre el sector público y también pues el sector de colaboraciones comerciales, que en su caso las ONGs pueden regir prácticas más neutrales y dar un direccionamiento de una relación comercial ética, y asimismo también hay un cierto acercamiento con el consumidora consciente, porque también se pueden proponer prácticas de posicionamiento sectorial, también neutrales, no tanto que ver como la promoción directa a la comercialización, pero sí para la sensibilización y educación, y que sean actividades que promuevan al sector, y que lo veremos en la última participación. Entonces voy a entrar de fondo en el tema de formación y profesionalización. Vamos a ver los 10 puntos del decálogo precisamente. Entonces, cuando hablamos de autonomía y libre autodeterminación, pues hay unas acciones de sensibilización de las estructuras nacionales e internacionales con todas estas diferentes actores, así como la sensibilización y educación a las mujeres y los colectivos, muy enfocado en el tema de derechos humanos, derechos de las mujeres y la protección del saber colectivo. Ahí también entra todo el tema de cómo se pueden generar prácticas equitativas de las cargas de trabajo, y también la libertad financiera de las mujeres en su ámbito familiar. Respeto a las decisiones libres e informadas de los colectivos, por eso la sensibilización y educación previamente, y que ellas puedan tomar estas decisiones libres pero informadas como tal. El reforzamiento de liderazgos y de la autoconfianza, ahí hemos observado que hay varios puntos rojos de bloqueos, hay miedos que son estructurales por el paternalismo y el machismo, y eso influye en la autoconfianza de las mujeres, y también hay desconfianza, ¿no?, por el propio colonialismo y pues el racismo que se da en México, y las diferencias que existen, dijéramos, entre los que nos perciben como mestizos y las etnias de los pueblos originarios. Y por último, en este mismo punto, promover y educar en cuanto a la cadena de valor, la diversificación productiva, los costos y precios éticos y los beneficios equitativos. Es decir, esto conlleva a un entendimiento profundo de las estrategias de negocio dentro de los colectivos, y que ellas puedan tener una claridad de cómo definir los costos, cómo definir los precios dados los mercados, y también cómo ser mucho más fuertes y luchonas en cuanto a recibir beneficios equitativos, sobre todo de este capital social intangible que es enorme y que se representa en las técnicas ancestrales. El punto 2, reconocimiento de la colectividad, formalización adecuada y óptima de los colectivos con modelos de gobernanza y estructuras operativas adecuadas. Pues esperemos que podamos poco a poco ir formalizando los grupos y que ellas tengan estos modelos operativos y de gobernanzas óptimas para poder manejar sus propios emprendimientos. Facilitar el padrón de artesanas a nivel comunitario, que al final del día eso es lo que les dará reconocimiento hacia la colectividad, y donde ellas podrán tomar decisiones pues de sus saberes, de sus acciones, de sus colaboraciones, y de lo que sí quisieran hacer con todo el gremio artesanal, y también cómo poder pues defender sus derechos y sus conocimientos. Y mediar cuando aplique, así como promover la equidad de los beneficios sociales y económicos con colaboraciones comerciales y o priorizando la comercialización directa de los colectivos. Entonces, pues también facilitar ese tipo de fortalecimiento de capacidades, para que en dado caso puedan llegar directamente al consumidor, o también puedan tener pues estas relaciones éticas con las colaboraciones comerciales, ¿no?
El punto 3, el valor de nuestra cultura e identidad, el valor de nuestros productos textiles. Pues pensamos que es muy importante el revalorizar nuestra cultura, obviamente desde los que trabajamos con los colectivos, todos los actores, incluyendo el sector público y los consumidores y consumidoras conscientes, pero también pensamos en revalorizar desde la misma cultura, desde las comunidades, que ellas puedan entender aún más todas sus técnicas ancestrales. Muchas de las técnicas se vienen perdiendo y hay que ahondar en esa historia precisamente para la recuperación y para la conservación. Y sobre todo ahondar en procesos más que nada etnográficos y antropológicos sociales. Sensibilizar y educar y promover al sector saber artesanal textil para dicha valorización, creo que ya lo había comentado, e incrementar el número de consumidores conscientes a nivel nacional e internacional. Pues ahí lo vamos a tratar un poquito más en la última sección. Nosotros tenemos un movimiento que se llama Viernes Tradicional, que algunos tal vez ustedes ya lo conocen. El punto 4, preservación y protección de los saberes colectivos de los pueblos originarios. Entonces, en este punto, lo más importante es la recuperación y la conservación etnográfica, resignificando el diseño desde los propios colectivos. También proporcionar materiales, bibliografía, exposiciones, colecciones de la historia ancestral textil a disposición de los colectivos. Esto mucho tiene que ver con un intercambio y con una apertura de museos que se dedican a estos temas. Entonces, aquí también son importantes en estas colaboraciones y relaciones. Prevención a través de catálogos comunitarios de las técnicas e iconografías que esperamos sean liderados por los colectivos y el padrón de artesanas comunitario, pero también pues aprovechando la tecnología para poder apoyar a que estos procesos se den en las diferentes comunidades, sobre todo en los Altos de Chiapas, que es donde trabajamos mayoritariamente. Y finalmente, la Defensoría para Casos de Apropiación Cultural. Nosotros hemos promovido una alerta patrimonial. Hay ciertos pasos que se siguen ligado al marco legal, pero sí tiene que quedar muy claro cómo pueden llevar a accionar esa defensoría y que por lo menos tengan también de apoyo a ONGs que están trabajando con artesanos y artesanas, y también, lógicamente, a las comisiones estatales de derechos humanos y hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El punto 5, escucha activa, comunicación asertiva. Bueno, lo hemos comentado continuamente, no cambia, es una comunicación asertiva, empática, horizontal y no jerárquica. Y también aquí proponemos el entendimiento profundo de los sueños y visiones de las mujeres, a dónde quieren llegar ellas en el futuro, en el mediano y largo plazo, tanto individual como colectivamente, a través de sus emprendimientos de artesanía textil. Entonces, siempre estar muy enfocados en que vamos caminando en unísono, colectivamente, cooperativamente, hacia una visión común. Y cuando hablamos de una visión, pues hablamos de algo concreto que es realizable. Voy al punto 6. Un segundo. Relaciones horizontales respetuosas, no jerárquicas. Entonces, el respeto es primordial. Yo creo que lo hemos escuchado muchísimo de las mujeres artesanas, que están muy, muy abiertas a este tipo de intercambios, colaboraciones, pero siempre con respeto. Muchas veces ni siquiera ellas hacen énfasis en la parte económica, lo hacen mucho más desde una parte social, cultural y de solidaridad. Entonces, el respetar y proteger los saberes colectivos de los pueblos originarios, asegurando y defendiendo, en caso contrario, con todo el gremio artesanal textil. Esto también implica que deben de haber acuerdos con los colectivos, con las ONGs y mediando, en su caso, con los diseñadores, las marcas, las tiendas, cuando exista una doble colaboración. Si no existe esa colaboración, ya lo veremos en la plática de Marta, las marcas, tiendas
deben de tomar en cuenta esto los diseñadores. Relaciones horizontales, no jerárquicas, el conocimiento creativo del diseño e innovación al mismo nivel que los actores y el gremio artesanal. Es decir, aquí se promueve la resignificación del diseño desde los mismos colectivos y en una relación simétrica y horizontal. Relaciones de confianza profundas de largo plazo con enfoque humanístico. Esto es muy importante. Las ONGs siempre tenemos un posicionamiento y una propuesta, una visión y misión que es de mediano a largo plazo, y por ello el enfoque de estas relaciones de confianza humanas. El 7, intercambio de experiencias. Pues ahí las ONGs podemos promover mucho este intercambio. Sobre todo nos gustaría iniciar con intercambios de experiencias entre las diferentes artesanas textiles de los Altos de Chiapas. Con Oaxaca hemos hecho algunas cosas y son fantásticas. Hay un activar de la imaginación y la creatividad y la innovación impresionante, y también promover mejores prácticas entre los colectivos y las colaboraciones que son exitosas con diseñadores, marcas, tiendas, comercializadoras, y esto no solamente a nivel nacional, sino también internacional, porque esto nos ayudará mucho a posicionar al sector. Finalmente, el punto 8, transparencia y trazabilidad que resulten en gestiones responsables, éticas y consensuadas. El reconocimiento y la valorización de la mujer tejedora, brocadora, bordadora, de la técnica, del esfuerzo realizado, de la autoría del producto, de la comunidad, de la cultura e identidad. Aquí estamos promoviendo que la voz de las mujeres esté al centro, y vemos a la mujer como una mujer fuerte, echada para adelante, emprendedora, líder, creadora e innovadora. Una comunicación clara entre los actores del gremio artesanal textil y las ONGs, con los colectivos. Eso es muy importante. Además de la escucha, también necesitamos esa comunicación clara. Se proponen sistemas de transparencia y trazabilidad en toda la cadena de valor. De por sí, desde las ONGs tenemos unos sistemas bastante claros de cómo incidimos con nuestros beneficiarios, y eso pues lo queremos trasladar como buena práctica hacia toda la cadena de valor. Y pues en su momento estamos proponiendo una tecnología nueva que es a través de blockchain, en donde esto no es hackeable, y que entonces cada pieza tenga un número identificador que se puede leer digitalmente, y podría hasta añadirse elementos de comunicación e historias de vida. Eso me parece interesante. Sin embargo, también se puede hacer muy sencillamente con etiquetas, haciendo esta transparencia y trazabilidad de esta autoría, de la comunidad, de la etnia, etcétera. Desarrollar e implementar certificaciones participativas, voluntarias y neutrales entre los colectivos y el gremio artesanal textil. Sí creemos que la ONG o las ONGs de México tendríamos que unificarnos en crear una certificación participativa, que también haya una voluntad del gremio artesanal textil, y esto le dará mucha transparencia. Lo debemos de hacer las ONGs por esta neutralidad, y es algo que hemos estado intentando de accionar a través del movimiento Viernes Tradicional, llamándole un directorio de propuestas éticas, pero es algo que habría que ahondar y desarrollar en conjunto. El 9, narrativas pluriculturales e incluyentes, la voz de las mujeres al centro de las narrativas con respeto. Esta narrativa, como les mencionaba, con una voz muy nueva, enfocada en las mujeres de los pueblos originarios, mujeres emprendedoras, echadas para adelante, líderes, creadoras, innovadoras. Lo repito. Que construye, desarrolla capacidades y habilidades para la autogestión de narrativas a través de medios actuales. Pues también, precisamente por el COVID, hemos visto el accionar de mucha comunicación a través del WhatsApp. Hemos podido tener algunas sesiones de capacitación para desarrollar cubrebocas en las comunidades, para reactivar la economía,
después de esta crisis, que seguimos aún en esta crisis de la pandemia, pero sí pensamos que pues, la infraestructura está un poco débil, eso es algo que debería de enfocar el gobierno para tener una infraestructura de comunicación virtual de Wi-Fi en todas las comunidades para poder trabajar mucho más óptimamente. Y finalmente, una construcción de historias compartidas entre los colectivos y las ONGs y aún también entre el gremio artesanal textil con un lenguaje incluyente y compartido. Y que pues a través de esas historias pues promovamos también la labor, revaloricemos el trabajo de los colectivos y se genere un posicionamiento más elevado del sector como tal. Y por último, el punto 10, acciones individuales y colectivas de transformación dentro de los colectivos y en colaboración con el gremio textil artesanal. Desbloqueo de modelos mentales, pues ese es un trabajo de mediano a largo plazo, de crear lazos de confianza profunda, pero sí estamos muy enfocados en pues poder darle estas herramientas de sus derechos, de equidad, de emprendimiento, de liderazgo para eliminar estos bloqueos de miedo, la desconfianza y la baja autoestima. También promover justamente la creatividad y el diseño y la innovación como un derecho de los pueblos originarios. Ellas y ellos tienen este saber ancestral, tienen esta creatividad y esta innovación y pues la tenemos que elevar al nivel de pues los que tenemos otro tipo de educación y de vínculos hacia los mercados occidentales, pero al mismo nivel, horizontalmente y elevarla. Y finalmente un diálogo y compartir de saberes pluriculturales, creatividad e innovación mexicana unidas, es decir, el sector saber artesanal textil. Así, aquí sí creemos que la unidad es importante como para construir y esa unidad pues hablamos otra vez del sector público, el sector de la sociedad civil y obviamente el gremio artesanal textil con los colectivos y las mujeres al centro y los hombres también. Entonces aquí termino con esta parte que es específicamente la de formación y profesionalización. Voy a continuar con un pequeño infográfico que hicimos precisamente como para poder abrir la siguiente sección que es la de colaboraciones comerciales. Hicimos este infográfico que le llamamos diversificación productiva. Desde el centro están los colectivos, estamos hablando de diversificación productiva de los colectivos y cooperativas. Ya comentamos que son colectivos formales o no formales. Entonces, pues esto es un círculo, un pie de los diferentes productos que ellos pudieran estar llevando a cabo y pues hablamos de los productos que ellas utilizan en su día a día, en su vestir, le llamamos soberanía del vestir. Creemos que eso es primordial de proteger, de recuperar y de conservar y pues es algo que debemos de respetar y ellas mismas le darán ese respeto, entonces hay que protegerlo y tomar en cuenta que pues ellas necesitan el tiempo para producir ese tipo de vestimenta también. Luego hablamos del vestir original, que más bien se enfoca en mercados locales y hablamos de lo tradicional en ese caso, ¿no? Es decir, sí, es parte de la soberanía del vestir, pero se utiliza también pues para el día a día, lo tradicional, para el tradicional festivo, y ahí entra mucho también el tradicional contemporáneo, que es la parte de innovación tradicional, que la vemos mucho en Sinacantán, ¿no? En Achic, por ejemplo. Y pues también eso se deberá de respetar y sobre todo, pues tiene que ser un mercado solidario porque pues ahí es para la propia comunidad, ¿no? Finalmente hablamos aquí de otro paisito que viene un poquito de aquí a acá, es la venta a terceros, entra innovación y entran colaboraciones, puede ser a través de tiendas, puede ser a través de comercializadoras, puede a través de ser de diseñadores y marcas.
Pero esa innovación pues ya es una innovación compartida, ¿no? Otra vez hablamos de una innovación en donde las mujeres están al centro y entonces estas nuevas técnicas para ajustar los productos a un mercado nacional e internacional, pues tienen que estar ejercidos o presentados de forma que haya una apropiación, es un diálogo horizontal y es una apropiación hacia los colectivos para resignificar su diseño y también hay un crecimiento de conocimientos por ambas partes, ¿no? Estos productos pues ya pueden estar mucho más enfocados a mercados regionales, nacionales e internacionales. Y finalmente hablamos de la venta directa, que puede ser directa tradicional, directa contemporánea tradicional, directa contemporánea, ¿no? Pero pues este es el paisito que quisiéramos ir agrandando más y más. Siempre es complicado porque el mercado está fragmentado y obviamente muchas de las colaboraciones pues nos apoyan precisamente a poder llegar a estos puntos porque pues no se puede generar las economías de escala necesarias, como por ejemplo en el tema de mercadotecnia, promoción, de eventos y hasta tiendas y puntos de venta, ¿no? Y para llegar a esta venta directa, pues obviamente tenemos que estar conversando con los consumidores conscientes, las consumidoras conscientes, para poder pues incidir en que tomen ese tipo de decisión de compra, ¿no? Aunque pues este consumidor o consumidora consciente pues también influye o estará participando en el resto de las secciones de esta diversificación productiva. Y bueno, y ya vemos pues entre más cercano a la soberanía del vestir, pues hay un mayor valor social del textil y es algo que no debemos de dejar atrás. Ese es el tema, ¿no? Cómo podemos encontrar un balance entre el valor monetario y el valor social y entre mayor cercano a la venta directa, pues se incrementa el valor monetario y económico. Entonces, esta fue un pequeño infográfico que hicimos para ustedes, que nos pareció muy pertinente para empezar con la sección de colaboraciones comerciales con Marta. Hola, muchas gracias, Adriana. Antes de que yo empiece, ¿por qué no retomamos la anécdota de cómo se llegó al concepto del sector saber artesanal textil? Perfecto, sí. ¿Quieres comentar? Sí, bueno, pues en la mesa 4 que estuvieron Fábrica Social, Yartalí, Juana, un octavo Takamura y Andrea Velasco, pues al finalizar la mesa hubo una muy grande participación de los que estuvimos en la mesa, hubo una discusión muy interesante de cómo nos podríamos llamar para realmente pues proponer que esto es un sector de relevancia económica a nivel nacional y tener un alineamiento pues de todos los actores del gremio artesanal textil y obviamente también empezar a unificarnos como una unidad fortalecida y trabajando en colaboración y en cooperación. Y pues estuvimos ahí buscándole el nombre, pero no nos salía el savoir faire, creo que lo estoy diciendo un poco mal en francés, pero pues creo que por ahí salió. Sí, gracias. Sí, el saber hacer, ¿no? Pero aquí queríamos algo no solo del saber hacer del productor o la productora, sino de los saberes haceres que se conjugan en esto que es este sector que llamamos de las colaboraciones comerciales, que también pueden ser colaboraciones de diseño, sin que necesariamente haya algo directamente referido a lo comercial, pero cuyo objetivo final es la cuestión comercial.
Entonces, bueno, sí. Y bueno, y tenemos el saber artesanal textil, sí. O sea, hablamos del saber artesanal porque obviamente pues incluye todo este saber ancestral que mencionas, pero nos enfocamos ahora en el textil, pero sí pensamos que en un futuro pues podríamos incluir muchas otras técnicas artesanales, simplemente con un enfoque ahorita por principio textil, y por eso también está la palabra textil en él. Pues sí, para allá vamos. Somos los puntos, es la punta de lanza, es el sector pionero. Exacto. Bueno, en términos del decálogo, en autonomía, en el punto 1, autonomía y libre autodeterminación, justamente el gremio artesanal textil, en tanto agentes externos, habremos de partir de que los colectivos son autónomos y autodeterminados, por lo que sus decisiones deben ser libres e informados en toda la colaboración comercial y o de diseño. Es decir, nosotros nos estamos vinculando a un sector y debemos respetar sus decisiones y sus formas de organización. En este sentido, esto se refleja al respetar los liderazgos internos de los colectivos y el reforzamiento de estos liderazgos y de la autoconfianza. Y si estos liderazgos cambian, también respetar la voluntad, es parte de la voluntad, y establecer acuerdos en las decisiones en cuanto a la cadena de valor, de costos y precios éticos. Esto fue realmente una demanda más del lado de los colectivos que participaron en las dos mesas, la mesa 2 y 3. Bueno, perdón, la mesa 3 y 4 fue, por favor, encontremos mecanismos para establecer acuerdos. Y estos acuerdos tienen que ver con la cadena de valor, los costos y los precios éticos. Y ahorita que siga yo se va a ir aclarando. El reconocimiento a la colectividad. El gremio artesanal textil habremos de respetar los modelos de gobernanza y operativos, así como los tiempos y cargas domésticas del campo, las festividades y los rituales. Es decir, no llegar con prisas y querer algo cuando el ciclo de la comunidad y el ciclo de las familias es otro, no abona hacia un trato equitativo y no reconoce a la colectividad y sus necesidades al mismo tiempo que las individualidades y lo de las familias. 3, el valor de nuestra cultura e identidad, el valor de nuestros productos textiles. Aquí el gremio artesanal textil habremos de valorizar la cultura, la identidad, las técnicas, las iconografías de los colectivos y respetarla. De igual manera, acordar el uso de los diseños, piezas iconografías para la colaboración comercial, es decir, no son libres, no es un patrimonio que llamaban en la ley antes de que la cambiara, la de derecho de autor. Estos no son obras, se me fue la palabra, que están abiertas al uso de cualquiera. Ahorita se me ocurre la palabra, disculpen, estoy emocionada. El 4, preservación y protección de los saberes colectivos de los pueblos originarios. Aquí el gremio artesanal textil habremos de partir que la labor que realizamos se basa en el codiseño, en mayúsculas, y la co-creación, igual, en mayúsculas, puesto que cada sector aporta desde sus conocimientos y experiencias, y esto tiene que ver cómo se va construyendo la cadena de valor. No se trata de decir, yo pago un precio justo por la mano de obra. No, hay muchísimos más elementos. En el proceso apoyaremos
procesos de recuperación y conservación del diseño y resignificación del diseño. Luego, la base de las relaciones reconoce el conocimiento creativo de diseño e innovación al mismo nivel entre las partes. Es decir, no es que el sector colectivo, el sector productor repita y que nosotros consideremos que lo único que hacen es ser repetitivos, sino es partir del conocimiento de esa significación y al mismo tiempo creer de que son capaces de ser creativos manejando, recombinando sus elementos propios. La 5, escucha activa, comunicación asertiva. Nos comprometemos a conocer y escuchar las inquietudes e intereses de los colectivos, a no llegar con ideas preconcebidas, es decir, no llegar con prisa y decir vamos a hacer esta bolsa, vamos a hacer este cojín, sino establecer una vinculación de mayor profundidad, de dar y de tomar y de tomar y de dar, y esto es conducente hacia la escucha asertiva y empática de horizontalidad y no jerárquica. Yo siempre he dicho, si no partimos de que somos dos gremios profesionales, ya creamos un sentido de asimetría. No son necesariamente profesionistas, pero entonces es necesario desvincular el estudio formal de una profesión de lo que es una vida de profesionalismo. El punto 6, relaciones horizontales respetuosas, no jerárquicas. Aquí el gremio textil, artesanal textil, nos comprometemos a respetar los saberes colectivos de los pueblos originarios. Es imprescindible establecer acuerdos entre los diseñadores, marcas, tiendas, con los colectivos en las relaciones comerciales, así como desarrollar relaciones de confianza y a largo plazo con enfoque humanístico, de preferencia con una doble colaboración ONG colectivos. Aquí parece reiterativo, pero son matices. Lo importante de esta doble colaboración es poder también, como sector del gremio artesanal textil, que nos vinculamos con las productoras o los colectivos, también decir, bueno, en los acuerdos, esta línea yo la voy a comercializar, sin embargo, vamos a trabajar una línea propia para ustedes, es decir, parte del empoderamiento de decir, vamos a experimentar, y eso es esta doble colaboración. El 7, intercambio de experiencias entre colectivos y el gremio artesanal, involucra promover mejores prácticas entre los colectivos y el gremio artesanal, textil, con los diseñadores, las marcas, las tiendas a nivel nacional e internacional, la búsqueda de los recursos con aliados como las ONGs, los museos y los centros para financiar la experimentación. Comentábamos, es muy costoso generar prototipos y ensayar cosas nuevas. Y eso requiere, es más libre y más conducente y de alguna manera con un impacto a mayor plazo si es que es financiado, es decir, si tenemos una beca para jugar y experimentar. El 8, la transparencia, trazabilidad que resulten en gestiones responsables, éticas y consensuadas. Aquí es el reconocimiento y valorización de la mujer tejedora, brocadora, bordadora, de la técnica, del esfuerzo, de lo realizado, de la autoría del producto, de la comunidad, de la cultura e identidad. Es decir, aquí nosotros volvemos a insistir, son experiencias colectivas desarrolladas por individuos y no es la individualidad por encima de la colectividad.
la comunicación y expectativas claras entre el gremio artesanal textil y los diseñadores, las marcas, las tiendas y las comercializadoras con los colectivos, es decir, transparencia en la agenda o intencionalidad y los objetivos. Llegar y decir te quiero ayudar cuando el esquema, la intencionalidad es otra, va a salir tarde que temprano. Entonces es mejor llegar y ser muy claros en la intencionalidad, de tal manera que ambas partes puedan decir si es factible la colaboración, la co-creación y el codiseño. Estoy perdida. Fomentar, crear una normativa para el sector del saber artesanal textil mediados por las ONGs, porque como decía Adriana, hay una objetividad y pueden dar transparencia y orientar la trazabilidad. La trazabilidad es de dónde viene, qué es de quién y cómo se conforman estas cadenas de valor. También llevar a cabo certificaciones participativas voluntarias con los diseñadores, marcas y tiendas colectivos y colectividades mediados por las ONG. Es decir, esto yo creo que es un ideal hacia el futuro de cómo podemos certificar sin convertirlo en algo que sea muy burocrático, sin embargo que sí sea de alguna manera llevado por las partes, acordado por las partes. La 9, narrativas pluriculturales e incluyentes, la construcción de historias compartidas y aprobadas, el uso de imagen, auditoría de contenido entre los colectivos y las colaboraciones de diseño artesanal textil con un lenguaje incluyente. Es decir, estas historias compartidas, cómo fue el proceso, cómo se llegaron a los acuerdos, todo esto es parte de una información que al compartirla también establece bases para que esto sea exportable, para que se puedan inspirar otros grupos, otras personas interesadas en crear la narrativa pluricultural e incluyente. Y finalmente, el 10 son las acciones individuales y colectivas de transformación dentro de los colectivos y en colaboración con el gremio textil artesanal. Aquí hay que partir de que la creatividad, el diseño, la innovación es un derecho de los pueblos originarios. Motivar a través de la co-creación y la creatividad y del compartir saberes a través del intercambio entre y con el gremio artesanal textil, crea espacios de experimentación para los colectivos, que veníamos diciendo que también se requieren fondos, se requieren espacios para que esto se lleven a cabo, que además impulsen la autoconfianza para emprender de manera autogestiva la creación y el desarrollo de productos para nuevos mercados, y además implica un diálogo y compartir de saberes, creatividad e innovación mexicana unidas, es decir, el gremio en su conjunto, las etnias o los pueblos originarios, más el gremio, que conformen acuerpen un sistema mexicano. No quiere decir que lo mexicano sea preeminente por encima de. Y también quiero decir que el día de hoy, ya casi empezando la reunión, pues Andrea Velasco volvió a poner sobre la mesa la importancia entre los acuerdos y entre la importancia de las narrativas, pues de que debemos dar crédito y debemos tomar como un compromiso acreditar en las etiquetas, en toda la promoción, en todo el proceso comercial, que primero es la etnia y el pueblo, así se conoce la identidad del producto,
y esta es la colectividad. Y por otra parte, que sería un primer piso, y un segundo piso sería, en cualquiera de los del orden, sería el textilero o la textilera, la familia y el colectivo, o puede ser el colectivo, la familia y la textilera, o el colectivo y la textilera. Y estos dos en relación, en función del diseñador comercializador. Y con esto, pues yo termino los 10 puntos del decálogo del sector de las colaboraciones comerciales y que forman parte del saber artesanal textil. Así que te regreso la palabra, Adriana, para que veamos el quinto sector de los consumidores conscientes. Sí, muchas gracias, Marta. Bueno, voy a tratar de ser muy breve porque mucho de esto ya lo hemos comentado. Ya podrán leer los 10 puntos del decálogo en el tema de consumidoras conscientes. Voy a hacer un breve resumen. Aquí, una vez más, el colectivo de mujeres y hombres artesanos pues está al centro. Vemos el cambio de las historias de vida, mucho más enfocadas en estas historias de emprendimiento, de liderazgos, de mujeres innovadoras, y a partir de eso nuestra comunicación siempre se ha enfocado en 3 acciones principales, sobre todo lo que hemos hecho a través del movimiento Viernes Tradicional, que les llamamos valorar, conectar y actuar. El valorar tiene que ver con una corresponsabilidad de esta revalorización del saber artesanal textil, de los textiles, los productos textiles como tal, y de concientizar y educar sobre todo a estos consumidores y consumidoras conscientes. Y con un gran enfoque, obviamente, y el respeto hacia la cultura y la identidad. El conectar y justamente el valorar es por ahora el movimiento de Viernes Tradicional, que lo hacemos mucho con unas fotografías que las personas que son activas en la red postean en redes sociales, y siempre propiciamos mucho justo el comunicar la técnica, la etnia y el producto, y hasta el esfuerzo que lleva el producto, ¿no? Y quién lo hizo. Tenemos un hashtag que le llamamos el origen 50, además del hashtag Viernes Tradicional. Posteriormente, queremos conectar, y la conexión es justamente entre los colectivos y estos consumidoras conscientes, y que tiene que ver mucho con estas historias de vida, con un gran respeto y con una gran revalorización, historias de vida de las mujeres, de las técnicas, de las etnias, y también de este intercambio de experiencias, ¿no? Entonces nos vamos conectando entre todos estos actores que somos parte y que tenemos el enfoque de enaltar el colectivo y la técnica artesanal textil. Y finalmente el último punto sería el actuar, que ya lo vemos como una acción, y muchas veces en mercadotecnia se llama el call to action, el llamado a la acción, y que pues obviamente queremos seguir promoviendo al sector para la compra de estos productos, que es una compra consciente y ética, ¿no? Y obviamente ahí vemos una transformación del valor del textil como tal, y del respeto y el acrecentar y posicionar al sector como tal de una forma bastante neutral, no necesariamente enfocado a un grupo, a una marca, a una cooperativa, sino de forma amplia para posicionar al sector, y que el pie de consumidores sea cada vez más grande para que entren en este consumo ético y se haga una economía circular, por lo menos a nivel México, y que mejor si todavía podemos tener consumidores conscientes de otras partes del mundo, ¿no? Y entonces, pues ahí van a ver los 10 puntos que tienen que ver con cómo nos comunicamos, cómo podemos hacer esta sensibilización y esta educación hacia los consumidores.
Creo que lo más importante en este caso, me voy a enfocar en el punto 10, y que son acciones de transformación. Entonces sí creemos que es importante ya impulsar un movimiento con un gremio unido, precisamente para el posicionamiento y la coordinación del sector saber artesanal textil. Disculpen, ahí nos falta una L, vamos a corregir, que contribuya al equilcush legal, al buen vivir, a la armonía de vida individual y colectiva y a la reactivación económica, sobre todo ante la crisis del COVID, de la pandemia, y seguir impulsando la sensibilización y educación del consumidor consciente, de la consumidora consciente, el movimiento bienes tradicional, que en su caso pudiera ampliarse a ser un movimiento del saber artesanal textil, en este nuevo paradigma y las oportunidades que se presentan justamente ante el COVID, porque ha habido ya muchos cambios de sensibilización y de la forma en que nos relacionamos y que pensamos del bienestar colectivo, del bienestar del planeta y de los seres que lo habitamos, y creemos que es un buen momento para enfocar nuestros esfuerzos de forma unida y también aprovechar la tecnología. Entonces, les invito a leerlo mucho más puntualmente. Lo hice bastante más breve para que podamos entrar a las preguntas y respuestas de las personas que están participando. De todas formas, este documento lo vamos a poner en el grupo de Entrelazando Voces, y vamos a dejar toda la semana entrante para recibir retroalimentación, y hasta el viernes, que me parece que es 12 de junio, y por ahí de la semana siguiente, tal vez ahí del miércoles 17, subiremos la versión final, porque sí pensamos que este decálogo tiene que ser algo colectivo, de muchas personas y colectivos, organizaciones, marcas participando en este sector, y entonces queremos dar la oportunidad de retroalimentarlo por lo menos la semana entrante. Te paso la palabra, Marta. Ok, pensé. Bueno, pues tenemos varias preguntas y algunas son preguntas con comentarios. Justamente a Saret Robles, que nos viene acompañando desde varias sesiones. Hola, Saret. Nos quiere preguntar qué está pasando con el COVID en Chiapas, si tenemos, si están teniendo ayuda del gobierno o de las ONGs. Sí, gracias, Marta. Bueno, nosotros tenemos incidencia en Los Altos, estamos muy conectadas con nuestras representantes de grupo, coordinadoras, logramos tener una conexión vía WhatsApp, no es continua, pero sí estamos conectadas con todas, tenemos alrededor de 500 mujeres artesanas. Pues hay nerviosismo, sobre todo porque hay mucha desinformación desde los pueblos originarios de Los Altos. Pues se piensa que esto es algo que ha inventado personas externas, y no tienen esta creencia de que existe el COVID. Entonces estamos haciendo muchos materiales de comunicación para poder informar de qué trata la enfermedad, los síntomas y cómo prevenirlas, las acciones que tienen que tomar en cuanto a salubridad. En Los Altos de Chiapas todavía no existen muchos casos, están posiblemente en una fase 1. Las cabeceras son de poblaciones mucho menores, mucha gente vive dispersa en los municipios, en el campo, y eso de alguna forma minimiza el riesgo de infección, pero pues San Cristóbal de las Casas ya tiene un número de casos importantes y hay mucha movilidad. La movilidad se da principalmente por los apoyos de gobierno, y la gente tiene que venir al banco porque no existe infraestructura bancaria en las comunidades. Entonces, estamos haciendo acciones de concientización y comunicación para que en la misma ciudad puedan haber acciones como de entrega de
de cubrebocas y de prácticas de lavado de manos y de sana distancia, pero todavía existen muchas actividades por hacer. Eso se está haciendo a nivel San Cristóbal de las Casas, con organizaciones y redes que se han formado para ello. Y con las comunidades lo que vemos es que el tema de haber parado todo en cuanto a la economía, pues también incide en aumentar los riesgos de violencia intrafamiliar, y entonces hemos puesto como urgencia reactivar la economía. Hicimos un diseño de cubrebocas que justo lo hizo Andrea Velasco, y hemos podido mandar toda lo que es la parte del patronaje, del cosido, a través de medios digitales, y vamos a las comunidades pocas veces a entregar el material y a recoger el producto terminado, pero ya tenemos cubrebocas hechos por comunidades que mayoritariamente hacen bordado y están empezando a trabajar con la máquina de coser. Me parece el gobierno pues está haciendo una labor fuerte, sobre todo a nivel de la Secretaría de Salud. Hay una coordinación importante para pues precisamente monitorear estos casos, y en ese sentido la Secretaría de Salud sigue su camino. Como mencionaba, pues hay como urgencia en tener un lenguaje claro, y usando el lenguaje de las comunidades, obviamente en Tzotzil y en Tzeltal, para seguir enfatizando que esto es una crisis muy, muy fuerte, y que las comunidades tomen las precauciones debidas. Muy bien, Adriana. Creo que es importante saber que hay acciones de corto plazo y hay acciones que le corresponden al gobierno. Veremos si rinden fruto cuando la pandemia llegue con mayor fuerza a la región. Hay un comentario de Ariadna Andaira, que también nos ha estado acompañando en sesiones anteriores, y ella refuerza que es necesario el enfoque sistémico, verlo como parte de un proceso. También es necesario que más disciplinas que estamos interesados en estos procesos y trabajar fuera de reglas con un enfoque multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario de acuerdo al contexto que se quiera trabajar. Dice ella algo muy importante: debe ser un traje a la medida y con la batuta de los actores principales que están en las comunidades. Podemos tener marcos de referencia, mas no son reglas. Como dice, gracias Ariadna, y que de alguna manera parafrasea lo que nos dijeron las participantes artesanas y de los colectivos: pregúntenos, escúchenos, trabajemos a nuestro paso, no al paso de ustedes, y eso es ese traje a la medida y con la batuta desde los actores principales. Y ella dice al final, porque las políticas públicas por sí mismas tienen vicios de años. Andrea, no sé si quieras agregar algo al respecto de los vicios de años de las PPs. Sí, definitivamente creo que en este momento se está viendo pues cada vez una mayor voluntad por parte del gobierno a aperturarse a la colaboración. Lo que se ha mencionado desde hace mucho tiempo es precisamente que la importancia de incluir a las comunidades es para que pues la generación de estas políticas públicas o de los marcos legislativos no se quede solamente en un trabajo de escritorio, sino que realmente se acerquen a pues las problemáticas reales que surgen dentro de las comunidades, cuáles son sus formas de organización, y de esta forma pues poder generar lo que menciona bien Ariadna, ¿no? Este enfoque
multidisciplinario, interdisciplinario, en donde pues sean escuchadas diferentes voces y donde converjan diferentes ejes. En este caso, pues las políticas públicas no solamente estamos hablando de la parte cultural, sino también hay todo un camino por recorrer en cuestiones de política pública fiscal, por ejemplo, y en donde pues realmente la parte de las leyes pues sí tiene que tener una cuestión colectiva en donde se incluya la parte pues evidentemente cultural, que es como lo que nos acontece a nosotras, pero pues también toda esta parte económica y que tiene que ver con el desarrollo pues local sostenible. Así es, Andrea, muchísimas gracias. Y luego... Yo comento una cosita, Marta, si me sí, permite. claro, adelante. Pues también el modelo sistémico, estoy totalmente de acuerdo con Ariadna, y en la mesa 1 justamente presentamos esa complejidad del sistema, que me gustaría mucho, si ella no lo vio, que lo checara, porque pues ahí es donde interactuamos todos y todas, y pues obviamente van cambiando mucho pues estas interrelaciones y obviamente pues las diferentes disciplinas que pudiesen llegar a ser parte del sistema, ¿no? Pero me encanta el tema del traje a la medida. Yo creo que definitivamente lo tenemos que integrar en el decálogo, a lo mejor así tal cual. Ya vemos en cuál punto. Pero es cierto, el traje a la medida es muy importante que se visualice, porque pues todo se tiene que contextualizar, sobre todo porque son miles de etnias y muchísimas comunidades, y pues todo va a ir cambiando y tenemos que irnos ajustando, sobre todo de las personas que quisieran participar en estas diferentes disciplinas. Uh-huh. Uh-huh. Tenemos a otra de nuestras participantes en todos los encuentros, Fanny Estrada, te mando muchos saludos. Voy a leer sus preguntas por separado porque se vinculan con diferentes puntos. Ella pregunta, en relación al infográfico de la diversificación productiva, ¿se podría considerar en ese esquema la reificación? Y no sé si aquí hay una palabra que se te fue, Fanny, o si esa palabra existe, reificación y la sobreexplotación como limitantes para no perder la significación en aras de producirlos para la mercantilización, o no es prudente. Adriana, queremos que nos aclare un poquito su pregunta. Pues yo, mira, como la entendí es que, pues que obviamente tiene que haber como un respeto de, pues mucho de lo que tiene que ver con la soberanía del vestir y el vestir original, para que, pues, una cierta proporción de la producción se respete en ese sentido y no se sobreexplote los tiempos y tampoco se dé, pues, una mercantilización, o sea, que el valor sea el monetario. Y pues en ese sentido es muy importante trabajar con la revalorización del mismo textil desde la cultura, la identidad de las mujeres, su recuperación, su conservación, y con las mujeres jóvenes, ¿no? Con las niñas y los niños, para que se dé esa autonomía desde los mismos pueblos y ellos mismos sepan cómo proteger esos porcentajes, ¿no? Al final del día son ellos los que van a decidir cuál es esa diversificación productiva, pero a sabiendas que el valor social es de suma relevancia y ese balance lo tendrán que ir definiendo en su propia autogestión. Sí, yo les quiero compartir, disculpen la anécdota, uno de los momentos fundamentales en la sustitución de materiales naturales a sintéticos en varias de las comunidades que me tocó visitar entre los 70s y los 90s, implicó que, por ejemplo, una prenda que se llama arroyo entre las purépechas, que son 6 metros, eran 6 metros de tiras de tela de lana, tejidas y luego plisadas
de tal manera que tenían iban alrededor del cuerpo o en dos partes, y se acabó el agostadero y se acabaron los borregos, y de pronto empezaron a aparecer esos rollos hechos de telas vaporosas o telas de poliéster. Y los coleccionistas pues se indignaban y decían, pero ¿qué es esto? Esto ya no vale. Y los que decíamos, saben qué es la soberanía del vestir, son decisiones propias del grupo que están adoptando y que tenemos que respetar. Si tú como coleccionista o museo no lo quieres incorporar a tu colección, ya es asunto tuyo. Sin embargo, debemos de admirar y respetar la manera en que están adaptándose a un nuevo mundo, o que las faldas y los fondos se iban acortando, se fueron de maxi a midi, no a mini, pero a Chanel, por decir. Es decir, estas eran negociaciones, han sido y siguen siendo negociaciones de la colectividad en cuanto a la soberanía del vestir, y que lo interesante es que se adopta colectivamente. Sigue siendo algo que las identifica. Entonces, no sé si esto contribuya un poco a tu pregunta. ¿Dónde ando? Fanny. Sí, ya nada más añado, Marta, Sí. pues me parece interesante, lo habíamos considerado, pero lo vamos a hacer también un poco más en el gráfico, en donde se entienda que el equilibrio es autogestivo, y obviamente también poner en el centro a los colectivos. Entonces, estas son las cosas que vamos a ir refinando, y para el lunes estará el documento para que lo puedan analizar más a Sí, detalle. sí, gracias, Fanny. Fanny ahora hace una pregunta hacia no, otra. Bueno, Fanny tiene tres, me voy a la segunda, que es en relación al decálogo de colaboraciones comerciales. Ella pregunta, ¿las relaciones dentro de colectivos siempre tienen este enfoque humanístico y simétrico? ¿En algún momento hay asimetrías dentro de sus grupos que deberían ser independientes a las ONGs, diseñadores, etcétera, debido a su autonomía? ¿Es un supuesto? No lo sé. Yo contesto, y cualquiera, Andrea, Adriana, lo complementamos. Hay dinámicas y no estamos idealizando las dinámicas de los grupos. El decálogo es como hacia dónde queremos ir. No es necesariamente un diagnóstico de las realidades que suceden actualmente. Y un colectivo que no tenga gobernanza y que no tenga rotación en los liderazgos y que no tenga una serie de cuestiones, no tiene de alguna manera organicidad. Y sin la organicidad se van a replicar vicios de nuestro sistema, porque eso tienden a hacer, ver nuestro sistema y adoptar los vicios. Entonces, tienes razón, Fanny, el trabajo tiene que ser con los colectivos, al interior de los colectivos, para que en el momento en que el gremio artesanal textil se acerca, no llega a un colectivo lleno de problemas. Y yo se los digo por experiencia. No hay condiciones de trabajo si existe justo lo que tú estás comentando. Adriana. O Andrea. Perfecto. Gracias. Y Fanny nuevamente dice, a mí me gustaría agregar a este tema los artesanos con discapacidad. Creo que ha sido un grupo invisibilizado. ¿Cómo aportan ellos a la diversidad? ¿Cómo ellos aportan diversidad a la comunidad? ¿Se ha abordado este tema? No que yo lo tenga en mente. Es un punto interesante.
Sí, yo recuerdo que cuando estuve en FONAR, que ya fue hace más de 10 años, nos llegó la indicación que cuando se estaba construyendo justamente una política incluyente, que buscáramos cómo tener programas con los grupos vulnerables, evidentemente los artesanos indígenas por definición. Sin embargo, tercera edad y sector ¿cómo se llama? De los que tienen discapacidad. Y creo que tocas otro punto muy importante, no forma parte de los programas consistentemente, porque a lo mejor no se sabe cuántos son y en qué condiciones están y si pueden producir, no pueden producir o están limitados. Lo tomamos, Adriana, como una recomendación. Sí, me parece muy bien. Y ahora tenemos a mi queridísima Roxana Amarilla, que es una importante funcionaria y gran defensora de los y las artesanas de Argentina. Ella está al frente de Matra y viene esto. Desde la semana pasada estoy leyendo y releyendo el decálogo. El punto que me parece más vulnerable es el de la narrativa intercultural. ¿Cómo se imaginan fortalecerlo en el trabajo colectivo? Planteo esto porque estoy abrumada del anonimato de las artesanas y los artesanos en las producciones colaborativas. Y Roxana, pues justo uno de los puntos que dije que no estaba por escrito, sino que hoy en la mañana se nos removió el piso, es en los acuerdos tiene que haber un acuerdo de que la etiqueta, la promoción, la difusión va a dar el crédito a la etnia o al pueblo originario, al pueblo de donde son, porque la identidad del objeto es de esta manera, y también a quién lo hizo y cuál es el contexto del colectivo con el que se trabajó, adicionado al nombre del diseñador o su empresa y o del comercializador. Tiene que estar claramente determinado en los acuerdos que se suscriben. Y quizás con esto podemos ir minimizando esta invisibilidad. Mucha gente tiene miedo y dice, bueno, es que yo gasté tiempo y esfuerzo y lo produje y lo trabajé, y ¿por qué voy yo a dar libremente toda mi información que otra persona va a llegar y lo va a aprovechar? Está muy vinculado con la relación que estableces. Una relación de confianza va a hacer que una colectividad diga, ¿quieres acercarte a nosotros? Perfecto. ¿Cuál es tu propuesta? Pues no vengas a pedirnos que te demos lo de la propuesta de otros, porque también tenemos ahí esta vinculación. Entonces, esos miedos de los que tú hablabas de alguna manera, Adriana, quizás desde las comunidades también es un miedo de diseñadores o de quienes se acercan que quieren abrazar el pastel y dicen, no, mejor no lo divulgo. Y entonces no hay transparencia, no hay trazabilidad, no se están cumpliendo de alguna manera estos objetivos que estamos buscando. Sí, y bueno, también la invito a leer el punto 9 de narrativas pluriculturales e incluyentes, que pues ratifica lo que mencionas, Marta, la construcción de historias compartidas y aprobadas, uso de imagen, auditoría del contenido entre los colectivos y las colaboraciones de diseño. Esa aprobación pues tiene que estar por escrito o por lo menos aprobadas a nivel colectivo con las mujeres en forma verbal, porque pues muchas veces eso pasa muy seguido, y de alguna forma que existan los elementos también escritos, ¿no? en los acuerdos, y que sea con un lenguaje incluyente y, como comentabas, implementar estrategias de comunicación que difundan dichas historias compartidas en todos los puntos de contacto con el consumidor, la consumidora, es decir, etiquetas, empaque, promoción,
redes sociales, puntos de venta, etcétera, ¿no? Y pues sobre todo en la parte de consumidores conscientes, pues estamos también pues promoviendo justamente que las historias de vida vengan desde la voz de las mujeres. Como habíamos comentado, la voz está en el centro de las mismas mujeres, y eso se puede hacer muy bien en eventos de promoción, en exposiciones, en puntos de venta y pues en todo lo relacionado con la promoción y la comunicación. Voy a ver 2 segunditos cómo mencionamos lo de estas narrativas en ese punto. Lo voy a leer tal cual. Es una participación activa y acciones para cambiar la narrativa sobre mujeres, de una visión romántica de pueblos originarios a la mujer artesana y de los textiles tradicionales artesanales, a una narrativa respetuosa, acordada, con este enfoque de emprendimiento, liderazgo, innovación y creatividad que habíamos mencionado, y comunicar desde una narrativa incluyente y pluricultural que nos permite no romantizar la situación en las comunidades, por el contrario, da la pauta para enaltecer los procesos de empoderamiento y liderazgo, sobre todo de las mujeres artesanas, darles la voz y ponerlas en el centro. Ese está en el punto 9 específico de consumidores, consumidoras conscientes, y si ella los pudiera releer una vez que esté el documento, que nos comente si podemos mejorarlo para minimizar esta preocupación. Sí, gracias, Adriana. Esperamos tus comentarios con mucho interés, Roxana, porque tú estás ahí al pie del cañón con los artesanos de todo Argentina y que también tienen su problemática particular. Morenica Parra pregunta: se habla de los grupos de artesanos, artesanas, colectivos y cooperativas ya organizados, pero sabemos que hay muchísimos grupos de artesanos, artesanas en todo el país que no tienen esa estructura, y me pregunto si no sería pertinente pensar también en protocolos para la integración y capacitación de nuevos colectivos. Sí, evidentemente hay muchos grupos de trabajo y de alguna manera quizás algunos de los colectivos, perdón, de los integrantes del gremio del saber artesanal textil en un inicio no buscan a los grupos organizados, sino que forman grupos a modo que vayan ellos trabajando, y a lo mejor la parte organizativa de gobernanza no la ven como parte de su función, y ahí es donde es importante trabajar, identificar y trabajar a los grupos. El que estén organizados les va a dar otras ventajas, pero no es excluyente, no quiere decir que tengan que estar organizados y formalizados, hay un costo, y es algo que podemos agregar, de que no tienen que estar necesariamente formalizados. ¿Cómo ves, Adriana? Bueno, pues esta labor es justamente lo que hacemos en Impacto. Nuestra ONG, todos los grupos, las 500 mujeres con las que trabajamos, empezaron de cero. Son casi 100% grupos no formales, con excepción de Mujeres Sembrando la Vida, que es una cooperativa. Y justamente este proceso de formalización, de formación, de profesionalización, que son procesos de mediano a largo plazo, las llevamos justamente a generar modelos de gobernanza y operativos que son realmente autogestivos, donde ellas mismas van decidiendo cuál es dicha estructura, y también las estamos llevando a sus propios emprendimientos. Estamos tratando de evaluar cuál es la mejor forma de estructura legal para poder tener una formalización y también estar como lo marca la ley y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que en su momento ellas puedan tener pues estas ventas directas 100% formales, ¿no? Y funcionen como un emprendimiento social que puedan estar activas en la economía mexicana.
Ok, bueno, Fanny Estrada, muchísimas gracias. Adriana y yo acabamos de aprender un nuevo término. Tú no te equivocaste, nosotras no conocíamos lo que quiere decir reificar. Reificar se usa para decir que algo se cosifica, que se objetiviza, se vuelve producto. Muchísimas gracias. Ampliamos nuestro vocabulario. Pues ya son las 19:45. Creo que tenemos que dar fin a esta sesión y además ya contestamos todas las preguntas que nos hicieron. Claro que estamos esperando que lean el decálogo, los decálogos, porque no es uno, son los decálogos. Esperamos sus observaciones, sus comentarios y dentro de poco pues ya tendremos un borrador para subir a redes y contactar con nuestras autoridades, con otros colectivos, de tal manera que podamos trazar un plan de acción. Esto no termina hoy. Muchísimas gracias. Es un inicio y esperemos que pueda crecer y que sea como una bola de nieve a la cual nos podamos sumar más y más personas con un entendimiento de hacia dónde vamos. Y si hay partes que no se entienden, díganos, ¿no? Y nosotros lo trabajamos. Si hay que aterrizar, así como nosotros comentamos de las políticas públicas, hay que trabajarlas, hay que aterrizarlas, vamos a contribuir a ello. Entonces los invitamos a que puedan nuevamente, como dijo Adriana, entrar a la página, al grupo de Entrelazando Voces dentro de la página de ONG, NGO Impacto, y entrar al grupo de Entrelazando Voces para que de ahí puedan bajar los documentos. Sí, gracias, Marta. Vamos a hacer algunos cambiecillos ya con esta retroalimentación. El lunes, a más tardar al mediodía, se subirá a Entrelazando Voces y pues sí, por favor, cualquier retroalimentación, comentario, lo vamos a mencionar ahí en redes, nos las pudieran enviar hasta el viernes, haremos otro corte para entonces y el lunes o el martes siguiente subiremos esos otros cambios que si vemos que son pertinentes se añaden. Aquí ya tuvimos muchísimos comentarios súper útiles y creo que vamos por buen camino. Efectivamente, intentaremos ver alguna incidencia pública, sobre todo en el tema de inversiones, en el tema de protección de mercados, también en la optimización de la formalización de grupos, porque sigue siendo un gran reto y sobre todo también el seguir los pasos para la protección y defensoría de los saberes colectivos de los pueblos originarios y así también pues mantenernos muy activos con el gremio artesanal textil para seguir integrando retroalimentación y con otras ONGs. Entonces creo que al final tendremos un producto que pueda ser útil para los que quieran participar en este sector, el saber artesanal textil. Muchas gracias, Marta. Y pues salud, ahí sí. Felicidades. Bueno, no quiero terminar sin agradecerte, Adriana, la oportunidad que me diste de moderar, de formar parte del equipo de discusión. Esperemos que podamos continuar. Agradecer a tu precioso equipo, muy talentoso, muy joven, Andrea, Bonifaz, Sherezade, qué nombre, de las 1001 noches. Y pues esperar que de aquí generemos un interés genuino por mejorar la comercialización ética y las prácticas colaborativas. Ay, gracias, Marta. Pues tu expertise es gigante. Eres una maestra del textil y de la artesanía y del arte popular y tienes una gran experiencia. Nos sentimos súper honradas de que estés presente y esto no acaba aquí. Seguro que seguiremos en el caminar en conjunto. Sí. Así es.
Y agradezco a Bueno. Monse, que es la diseñadora gráfica, que Monse, también se aventó sí. un buen trabajo. Sí, Gracias, muy equipo. bonito. Gracias, Marta. Y gracias a todos los que han estado presentes. Su participación fue invaluable y todos los que estuvieron en las mesas, pues ya las comentamos desde un principio. Nuestro agradecimiento sincero. Hasta la Andrea, próxima. ¿quieres mencionar algo más? Ay, no sé. No, Hasta la ya. próxima. Gracias. Ya acabamos. Ay, perdón. Gracias, Mon.